Este es un domingo especial. This is a very special Sunday. Celebramos el Domingo de Palmas, We celebrate Palm Sunday, que señala el inicio de la Semana Mayor, in which it starts the beginning of Easter, también conocida como Semana Santa. Holy Week. Y vamos a continuar con el tercer mensaje de nuestra serie titulada Jesús. So today I want to share with you the third message of this sermon series titled Jesus. ¿Quién de ustedes ha visitado Israel? Levante su mano. How ¿Quién ha many of you visitado have visited Israel? Israel? Just raise your hand. ¿No? Bien. Bueno, Okay. yo tampoco he visitado ese I've never país. been to Israel. Pero las personas que han viajado a Israel But those who have been there, comparten la emoción de caminar y navegar they share the excitement of how it is to walk por lugares donde Jesús creció, vivió, in those places where Jesus walked, enseñó, where he taught, murió where he y died resucitó. and rose. Dicen que es una experiencia maravillosa, And they say it's a wonderful experience, que inspira, y de verdad lo creo, which inspires you, and I believe that. porque tan solo al preparar esta serie de mensajes de Because Jesús, as I was preparing this sermon series about Jesus, ver en la Biblia todas aquellas regiones we look at those areas, those regions, me inspira. and that inspires me. Pero lo que realmente no inspira But what doesn't inspire much es el trato, es enterarnos del maltrato que le dan a la mujer, is to see the way women are treated. y no es cosa del gobierno. And that's not the government, De hecho, la Constitución de Israel defiende los derechos de la mujer because the Constitution in Israel champions y women's rights. se disculpa por el maltrato que habitualmente reciben las mujeres en esa cultura. And they even apologize for the poor treatment that they receive. Y es profundamente preocupante So it worries me el trato que se da a la mujer en ese contexto cultural. to see the type of treatment that women receive in that cultural context. En aquellas regiones In those regions, hay comunidades donde las mujeres deben cubrir su cabeza al entrar a un lugar público. there are communities where women have to cover their heads when they enter a public place. En algunos otros sectores, In other places, la ley de Israel le permite al hombre the law in Israel allows men tener una esposa. to have a wife. Sin embargo, However, tienen esposas no legales, they have other wives that are not legal, esposas religiosas, religious wives. y los hijos que conciben viven con ayuda del gobierno And their children, they live on government aid porque legalmente ellas son solteras. because they're legally unmarried. Y a los hombres les permiten otras parejas. So men are allowed to have other partners. Pero las mujeres, por ese mismo motivo, pueden ser asesinadas But women who have different partners, they can be punished, they can be killed. y quedan impunes las personas, So there's impunity in people ya sea por sexo premarital o adulterio. because of extramarital relationships. Las mujeres son ejecutadas Women are executed por sus padres, by her parents, hermanos, women, brothers, esposos, husbands, y muchos de ellos quedan sin castigo. and some of them don't get any type of punishment. Tal vez usted pueda decir, bueno, así es la cultura del Islam, Maybe you're thinking that's the Islamic culture, pero no, but no, así es la cultura de todo el Medio Oriente. that is just the Middle Eastern culture. En comunidades ya sean musulmanas o no, They could be Muslims or not. a la mujer común no le va muy bien. Women is not treated fairly. Las mujeres judías de un grupo religioso llamado Hasidat So Hasidic women are part of this religious group. deben cubrir su cabeza, They're required to cover their heads. o peor aún deben rasurar su cabeza y rasurar sus cejas Or even worse, they're oftentimes required to shave their heads and their eyebrows por decencia. because of modesty. En esas comunidades hasídicas, In those communities, según la ética sexual, according to the ethic sexual laws, el hombre y la mujer tienen prohibido el adulterio, men and women are both prohibited from adultery, prohibido supuestamente. supposedly.
Lo que hacen algunos hombres si quieren alejarse de sus esposas, So what some men do who want to be away from their wives, ellos viajan a Tel Aviv o algo similar por negocios they go on a business trip. y tienen un rabino secreto And then they have a rabbi who is secretly, que anula su matrimonio, who temporarily temporalmente arruina su matrimonio, stops their marriage. anula You know. su matrimonio. El rabino lo casa con otra mujer So por then una the noche rabbi marries him with another woman. y a la mañana siguiente And then anula ese matrimonio And then the following morning, he cancels that marriage, y reinstala el matrimonio anterior. and then restores Esa the previous marriage. De esa manera, al regresar el hombre al día siguiente a su casa, So when the man returns home, legalmente no cometió adulterio. he didn't legally commit adultery. Pero qué ironía. This is ironic. El hombre guardó y cumplió sus leyes religiosas. But the man followed the religious laws. Legalmente no hay adulterio. So legally, there's no adultery. Legalmente no hay sexo premarital. Legally, there's no premarital sex. Incluso no ha quebrantado la ley, And la letra de la ley, he never broke the law, a pesar de haber destruido el espíritu de la ley. even though he destroyed the spirit of the law. Ese es un ejemplo claro de legalismo. And this is a clear and extreme example of legalism. Y esas prácticas se han hecho por siglos, And those practices have been going on for centuries, de hecho por milenios. for millenniums. Entonces las palabras de Jesús dan un nuevo sentido So the words of Jesus bring a new meaning to us que leemos en Mateo capítulo 5 versos 27 al 28. when we read the book of Matthew, chapter 5, verses 27 through 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. You have heard that it was said, "You shall not commit adultery," but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Y esto que acabamos de leer nos ayuda a entender una extraña ley que hay en el Antiguo Testamento. So after reading this, we understand a strange Old Testament law Deuteronomio 24 dice que es abominación that we find in Deuteronomy chapter 24 that says it's an abomination que un hombre se divorcie de su esposa for a man to divorce his wife y se case con otra mujer and marry another woman y luego se divorcie de ella and then divorce her y volver a casarse con la primera esposa. and then remarry the first wife. Tiene sentido lo que Now dijo we Jesús. understand why this is. Quiero aclarar que no digo esto para ofender o difamar a las diferentes culturas I want to be clear that I'm not trying to judge or slander other communities y comunidades del Medio Oriente o de Israel, in the Middle East or Israel, y mucho menos para causar el racismo o la xenofobia en lo absoluto. and I'm not promoting racism or xenophobia at the same time. El racismo y la xenofobia están mal, So racism and xenophobia are wrong, tan mal como la misoginia, just like misogyny, palabra que viene del griego y significa odio o aversión a las mujeres. which is a word that comes from the Greek, and it basically says mistreatment of women. Y la triste realidad es que hoy en día And the truth is that today, estas cosas son muy comunes en nuestro mundo, en todo nuestro mundo. this is still happening in the world. Insisto, no lo digo para profundizar la división So I'm not saying this for us to divide, que hay entre diferentes grupos de personas, and because this is happening in different groups of people. sino para ilustrar el contexto bíblico antiguo, But I'm saying this for us to understand from la a biblical manera context, revolucionaria de Jesús how Jesus, in a revolutionary way, para honrar y dignificar a la mujer. he dignified women. Las mujeres de la Biblia vivieron en torno de una cultura predominante, Because women in the Bible come from a culture that is it's controlled by the men.
donde fuera del sexo y la maternidad nadie veía otro valor en la mujer. where outside of sex and childbearing, no one really cared about women. Pero ellas fueron mujeres muy valientes y líderes de influencia del pueblo de Dios. But they were very courageous, and they were leaders in the people of God, Más que la Mujer Maravilla. more than Captain Marvel. Por tanto, Jesús y la Biblia So Jesus and the Bible no solo rompen las barreras de género, is not just breaking the gender barriers, también rompen las barreras étnicas, but it also breaks the ethic laws, económicas, financial, morales moral, y religiosas. and religious. Y hoy veremos en las Escrituras algunas barreras que están en juego. So today we're going to see some of those barriers into play. Esto nos lleva a la idea principal de este mensaje y dice, a medida que crece nuestra conexión con Jesús, las barreras culturales que nos dividen se rompen. And this brings us to our big idea for today. As our connection with Jesus grows, the cultural barriers that divide us fall. Y mientras vamos explorando Juan capítulo 4, So as we explore John chapter 4, veremos que a medida que crece nuestra conexión con Jesús, so we see how when our connection with Jesus grows nuestro entendimiento de Jesús, and our understanding of Jesus, nuestro amor por Jesús, our love for Jesus, las barreras que nos dividen se rompen. then the cultural barriers that divide us fall. Miren, yo estaré haciendo las lecturas de la Biblia en español I'm going to be reading from the scripture in Spanish, y a la vez en las pantallas estará la versión en inglés. and you can follow us on the screens in English because we're reading a lot. Sí, para quien las pueda seguir en las pantallas está bien, y si no, abra su Biblia ahí en Juan capítulo 4. Or just open your Bible in John chapter 4. Bien, comenzamos en Juan capítulo 4, versos del 1 al 4. So we're going to start with John chapter 4, verses 1 through 4. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, como tenía que pasar por Samaria. Curiosamente, Jesús no debería pasar por Samaria. So Jesus didn't really have to go through Samaria. Un buen judío del primer siglo no pasaría por Samaria, So a good Jew from the first century did not go through Samaria. aun siendo la ruta más corta entre Galilea y Judea. Even though it was the shortest route between Judea and Galilee, Los judíos por tradición escogen el camino más largo the Jews, per their tradition, they choose the longer route para evitar pasar por Samaria. because they wanted to avoid going through Samaria. ¿Por qué? Why? Porque éticamente y religiosamente Because ethically and religiously, Samaria era considerada inmunda. Samaria was unclean. Étnicamente So ethnically, a los samaritanos los consideraban inmundo por ser una mezcla de razas descendientes de judíos y asirios. they were considered unclean because they were a mixed race of descendants of the Jews and the Assyrians. Y religiosamente los consideraban inmundos And religiously, they were unclean because porque habían creado una religión híbrida they created a hybrid religion. al mezclar creencias de sus ancestros judíos del Antiguo Testamento So they mixed the Old Testament beliefs of their Jewish ancestors con ídolos y creencias de sus ancestros sirios. with some Assyrian beliefs. También rechazaron el templo de Jerusalén y construyeron el templo en el monte Gerizim. So they also rejected the temple in Jerusalem that the Bible talks about, and they instead built a temple on Mount Gerizim. Un escritor dice: So a writer says, los judíos consideraban a los samaritanos como lo peor de la raza humana y no tenían trato alguno con ellos. so he wrote, the Jews regarded the Samaritans as the worst of the human race and had no dealings with them. Sin embargo, However, Jesús abandonó el típico odio a los samaritanos y viajó a través de su territorio. Jesus abandoned that hatred that they had against the Samaritans, and he traveled through their town. Versos del 5 al 9 dice: Verses 5 through 9.
Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, se refiere a Jesús, cercano del terreno de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús derriba serias barreras culturales. So Jesus is breaking down some serious cultural barriers. Dice: tú eres judío, yo soy samaritano. She said, you're a Jew, I'm a Samaritan. Un diálogo más amplio diría: It's like if saying, ¿por qué me hablas? why are you talking to me? Tú eres un hombre judío y yo una mujer samaritana. You are a Jewish man and I am a Samaritan woman. Y los judíos no tienen amistad con los samaritanos. So Jews don't have fellowship with Samaritans. Ni los hombres tienen amistad con las mujeres. And men don't have fellowship with women. Pero observe el crecimiento que hay en esta mujer samaritana. But I want you to look at the growth of in the Samaritan woman's path, interaction. Al principio de la conversación, la mujer llamó a Jesús judío. So in the beginning of the conversation, the woman called Jesus a Jew. Después de que Jesús le pide agua de beber, ella simplemente le llama judío. So he asked for water, for a drink, and she said, you're a Jew. Versos del 10 al 15 dice: Verses 10 through 15. si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. La mujer le dice: ¿por qué me pides agua de beber? Tú eres un judío y ustedes los judíos piensan que los samaritanos somos inmundos. So she's basically telling him, why are you asking me for a drink? You're a Jew, and all the Jewish people think that us Samaritans are people who are unclean. Pero Jesús realmente le está diciendo: But Jesus is telling her, te equivocas si piensas que solo soy un judío. if you're wrong if you think that I am only a Jew. Sí, soy judío, Yes, I am a Jew, pero soy más que eso. but I am more than that. Yo soy el único que puede darte agua viva, I am the only one who can give you living water, un agua que dura para siempre y trae vida eterna. a water that lasts forever and brings eternal life. Observe que ahora ella lo llama Señor So Messiah y ahora el Salvador. and now the Savior. Y conforme va creciendo su entendimiento acerca de Jesús, As her understanding of Jesus grows, que empezó de judío a Señor, a profeta, al Mesías, al Salvador, from a Jew to Sir, to prophet, to Messiah, to Savior, las barreras culturales we see that the cultural barriers se van rompiendo. started to fall. Primero se rompen las barreras étnicas, So first the ethnic walls, las barreras entre judíos y gentiles. the barriers between Jews and Gentiles, Segundo, se rompen las barreras de género, and then the gender barrier, la barrera entre hombre y mujer. the barrier between men and women, Tercero, se rompen las barreras económicas. then the economic barrier. La mujer había tenido 5 maridos The women had 5 husbands y divorcios and divorce, y acarrea su propia agua. and she was carrying her own water. No había duda alguna de que ella era pobre. There was no doubt that she was poor, El divorcio empobrece a la mujer, because divorce brings poverty to women empobrece a los hijos, and to the children. y yo creo que es una de las muchas razones And I believe this is one of the many reasons por las que Jesús aborrece el divorcio. that Jesus doesn't like divorce.
Cuarto, Number 4, se rompen las barreras morales. the moral barriers. La barrera la barrera entre justos y pecadores. The barrier between the righteous and the sinner. Por casualidad, ¿usted sabe cuál es la ocupación más antigua para una mujer pobre, So, do you know the most common ancient occupation for a poor woman? sin derechos legales, With no legal rights, sin un varón que la proteja? without a husband to protect her? Llévese esa pregunta. Take a guess. Como seguidor de Jesús, As those who follow Jesus, nosotros entendemos que el cristianismo no es acerca de quién es pecador y quién es justo. we understand Christianity is not about who is sinful and who is righteous. ¿Por qué? Why? Porque todos somos pecadores Because we're all sinners y somos salvos por su gracia. and we're all saved by grace. Si regresamos a Jesús If we come to y Jesus, si no lo haces, and if we don't do it, hay condenación. we're all condemned. Y la quinta barrera que se rompe And es the la religiosa. fifth barrier is the religious barrier. No se trata de cuál es tu religión, It's not about what's your religion, sino de las relaciones que estás dispuesto a forjar but what relationships you're willing to start para que otras personas puedan entablar una relación for other people to enter into a relationship, real, real, duradera lasting, y salvadora and saving con el Dios del with the universo. living God, the God of the universe. ¿Qué relaciones incómodas se dispuso Jesús a forjar? So what uncomfortable relationships Jesus was willing to start? Jesús cruzó las barreras étnicas, Jesus crossed the ethnic barriers, las barreras de género, gender barriers, barreras económicas, economic barriers, barreras morales, moral barriers, barreras religiosas, religious barriers, para conectar con personas que estaban lejos de Dios. to connect with people far from God. Y así deberíamos hacerlo nosotros. And that's how we should do it too. Y justamente a esto llega el apóstol Pablo en Gálatas 3:28. And this is exactly what the Apostle Paul tells us in Galatians 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. There is neither Jew nor Gentile, neither slave or free, nor is there male and female, for you are all one in Jesus Christ. Y para terminar este mensaje, So to conclude this message, hoy nos llevaremos un desafío. I want to challenge you today. Cuando nuestra relación con Jesús crece profundamente, dejamos de ver a las personas como esos y empezamos a verlas como objetivos del amor de Dios. When our relationship with Jesus grows deeper, we stop seeing people as others and start seeing them as objects of God's love. Piensa en esto. Think about this. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a ver personas What would happen if we start to see people en lugar de verlas como enemigos o como esos instead of looking at them as them or enemies? y empezamos a verlas como objetivos del amor de Dios? And we see them as objects of God's love. ¿Qué pasaría si los hombres vieran a las mujeres no como objeto sexual, sino personas a las que Dios ama? What if men saw women not as sexual objects, but Si- as people whom God loves? Si los cristianos ven a los musulmanes o judíos como personas a las que Dios ama, What if Christians saw Muslims and Jews as objects of God's love? si los ciudadanos ven a la autoridad como personas que Dios ama, If citizens see authority as objects of, or people, objects of God's love? si los políticos ven a los ciudadanos como personas que Dios ama, And if politicians saw citizens as objects of God's love? si las personas de color o blancas o de cualquier color, unas otras se ven como personas que Dios ama. What if black, white, brown people all see each other as objects of God's love? Si el rico y el pobre se ven como personas que Dios ama. What if the rich and the poor see each other as objects of God's love? Si ves a ese vecino o compañero de trabajo fastidioso como una persona a la que Dios ama. Or that crazy neighbor or co-worker as someone
who God loves. Si en el trabajo los jefes y los subordinados se ven uno al otro como personas que Dios ama. Or maybe in the workplace with your boss or your employees, you see them as objects of God's love. ¿Y qué pasaría si? What if? ¿Qué pasaría si a todos aquellos que vemos como esos, los vemos como personas que Dios ama? What if we see others as people that God loves? ¿Cómo podría cambiar nuestro mundo? How would our world change? ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestro mundo? And how much our world will change and how much we will change the world. Yo quiero desafiarlo a usted. I want to give you a challenge today. Salga esta semana a su comunidad So get out of your house, go to your community, y haga buenas obras. and do good deeds. Encontrar a esos otros en tu vida Find those others in your life y hacer alguna cosa buena and do something good para mostrarles a ellos to show them el increíble amor de Dios. the amazing and marvelous love of God. Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, gracias por amarnos, gracias por la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el ejemplo de Jesús y la sangre de Jesús. Gracias por romper las barreras entre tú y nosotros y también las barreras entre cada uno de nosotros. Gracias por derribar las barreras de hostilidad que hemos creado y concede que seamos revolucionarios como nuestro Salvador Cristo Jesús, y en su nombre oramos. Amén. To Messiah Y ahora el Salvador. and now the Savior. Y conforme va creciendo su entendimiento acerca de Jesús, As her understanding of Jesus grows, que empezó de judío a Señor, a profeta, al Mesías, al Salvador, from a Jew to Sir to prophet to Messiah to Savior, las barreras culturales we see that the cultural barriers se van rompiendo. started to fall. Primero se rompen las barreras étnicas, So first the ethnic walls, las barreras entre judíos y gentiles. the barriers between Jews and Gentiles, Segundo, se rompen las barreras de género, and then the gender barrier, la barrera entre hombre y mujer. the barrier between men and women, Tercero, se rompen las barreras económicas. then the economic barrier. La mujer había tenido 5 maridos The women had 5 husbands y divorcios, and divorce, y acarrea su propia agua. and she was carrying her own water. No había duda alguna de que ella era pobre. There was no doubt that she was poor, El divorcio empobrece a la mujer, because divorce brings poverty to women empobrece a los hijos, and to the children. y yo creo que es una de las muchas razones And I believe this is one of the many reasons por las que Jesús aborrece el divorcio. that Jesus doesn't like divorce. Cuarto, Number 4, se rompen las barreras morales. the moral barriers. La barrera la barrera entre justos y pecadores. The barrier between the righteous and the sinner. Por casualidad, ¿usted sabe cuál es la ocupación más antigua para una mujer pobre, So do you know the most common ancient occupation for a poor woman? sin derechos legales, With no legal rights, sin un varón que la proteja? without a husband to protect her? Llévese esa pregunta. Take a guess. Como seguidor de Jesús, As those who follow Jesus, nosotros entendemos que el cristianismo no es acerca de quién es pecador y quién es justo. we understand Christianity is not about who is sinful and who is righteous. ¿Por qué? Why? Porque todos somos pecadores Because we're all sinners y somos salvos por su gracia. and we're all saved by grace. Si regresamos a Jesús, If we come to y Jesus, si no lo haces, and if we don't do it, hay condenación. we're all condemned. Y la quinta barrera que se rompe And es the la religiosa. fifth barrier is the religious barrier. No se trata de cuál es tu religión, It's not about what's your religion, sino de las relaciones que estás dispuesto a forjar but what relationships you're willing to start para que otras personas puedan entablar una relación for other people to enter into a relationship, real, real, duradera lasting, y salvadora and saving
con el Dios del with the universo. living God, the God of the universe. ¿Qué relaciones incómodas se dispuso Jesús a forjar? So what uncomfortable relationships Jesus was willing to start? Jesús cruzó las barreras étnicas, Jesus crossed the ethnic barriers, las barreras de género, gender barriers, barreras económicas, economic barriers, barreras morales, moral barriers, barreras religiosas, religious barriers, para conectar con personas que estaban lejos de Dios. to connect with people far from God. Y así deberíamos hacerlo nosotros. And that's how we should do it too. Y justamente a esto llega el apóstol Pablo en Gálatas 3:28. And this is exactly what the Apostle Paul tells us in Galatians 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. There is neither Jew nor Gentile, neither slave or free, nor is there male and female, for you are all one in Jesus Christ. Y para terminar este mensaje, So to conclude this message, hoy nos llevaremos un desafío. I want to challenge you today. Cuando nuestra relación con Jesús crece profundamente, dejamos de ver a las personas como esos y empezamos a verlas como objetivos del amor de Dios. When our relationship with Jesus grows deeper, we stop seeing people as others and start seeing them as objects of God's love. Piensa en esto. Think about this. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a ver personas What would happen if we start to see people en lugar de verlas como enemigos o como esos instead of looking at them as them or enemies? y empezamos a verlas como objetivos del amor de Dios? And we see them as objects of God's love. ¿Qué pasaría si los hombres vieran a las mujeres no como objeto sexual, sino personas a las que Dios ama? What if men saw women not as sexual objects, but Si- as people whom God loves? Si los cristianos ven a los musulmanes o judíos como personas a las que Dios ama? What if Christians saw Muslims and Jews as objects of God's love? Si los ciudadanos ven a la autoridad como personas que Dios ama? If citizens see authority as objects of, or people of objects of God's love? Si los políticos ven a los ciudadanos como personas que Dios ama? And if politicians saw citizens as objects of God's love? Si las personas de color o blancas o de cualquier color, unas otras se ven como personas que Dios ama? What if black, white, brown people all see each other as objects of God's love? Si el rico y el pobre se ven como personas que Dios ama? What if the rich and the poor see each other as objects of God's love? Si ves a ese vecino o compañero de trabajo fastidioso como una persona a la que Dios ama? Or that crazy neighbor or co-worker as someone who God loves? Si en el trabajo los jefes y los subordinados se ven uno al otro como personas que Dios ama? Or maybe in the workplace with your boss or your employees, you see them as objects of God's love. ¿Y qué pasaría si? What if? ¿Qué pasaría si a todos aquellos que vemos como esos, los vemos como personas que Dios ama? What if we see others as people that God loves? ¿Cómo podría cambiar nuestro mundo? How would our world change? ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestro mundo? And how much our world will change and how much we will change the world. Yo quiero desafiarlo a usted. I want to give you a challenge today. Salga esta semana a su comunidad So get out of your house, go to your community, y haga buenas obras. and do good deeds. Encontrar a esos otros en tu vida Find those others in your life y hacer alguna cosa buena and do something good para mostrarles a ellos to show them el increíble amor de Dios. the amazing and marvelous love of God.